Bueno, buenas tardes a todos. Inauguramos el tercer y último día de la zona industria de la 10ª edición de Construir Cine. Y para abrir este día, que es el último, que tuvimos un montón de actividades y hoy completamos, tenemos el honor y les agradecemos mucho a la gente de VA Audiovisual, a Paula Zupnik y a Claudia González que estén aquí. Ellas van a hablar de Buenos Aires a cielo abierto, que es algo importantísimo para todos aquellos que trabajamos en la industria audiovisual de la ciudad, y nos van a dar muchísimos consejos prácticos de cómo podemos grabar en Buenos Aires y cómo la ciudad de Buenos Aires nos recibe con los brazos abiertos para ejercer nuestra profesión. Así que las presento brevemente. Claudia González, subgerente de Basset. Basset es un área de VA Audiovisual dependiente de la plataforma Impulso Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad, que se ocupa de gestionar la solicitud de permisos de filmación y fotografía en espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Y nuestra querida Paula Zupnik, gerente de VA Audiovisual. VA Audiovisual es el programa de impulso cultural que apoya al sector audiovisual de la Ciudad de Buenos Aires, fomenta la circulación de producciones audiovisuales, genera más posibilidades de exhibición y promueve la participación de los vecinos. A las dos, muchísimas gracias. Las escuchamos. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos los que están acá y a los que están viendo a través de Vivamos Cultura y de las otras 4 plataformas que están transmitiendo el Festival Construir Cine. Felicitaciones en nombre nuestro por esta edición. Construir, ¿no? Una película se construye, evidentemente una película se hace en equipo. Para que haya equipo, sin dudas, hay que saber construir. De alguna manera, desde el Ministerio, desde la gerencia en la cual trabajo, intentamos que ese construir esté bien apalancado en todas sus patas o en todos sus ejes. Nosotros trabajamos en 4 ejes. En lo que es exhibición, con los distintos ciclos de cine, tenemos el ciclo de cine mecenazgo en el Centro Cultural San Martín, en el Centro Cultural 25 de Mayo, en el Museo del Cine, en el Centro Cultural Recoleta, y también pueden verlo por Vivamos Cultura. El ciclo de cine mecenazgo es con entrada libre y gratuita. ¿Qué se intenta ahí? Generación de audiencia, la costumbre de volver a las salas, ¿no? Por ahí después de la pandemia uno se quedó un poco más remolón y la idea es el volver a las salas, el volver a escuchar películas en nuestro idioma, el volver a escuchar películas habladas en nuestro porteño, en nuestro cordobés, en nuestro tono de las distintas provincias en las cuales estamos viendo el producto audiovisual en pantalla grande. Ese es uno de los ejes, exhibición. Capacitaciones. Tenemos muchas capacitaciones que tienen que ver con lo profesional, con la industria, con los hacedores de un largometraje o de una serie o de un documental. Hay capacitaciones gratuitas también a nivel federal para todo el país, virtuales, de mapping, de inglés técnico, de pitching, de legales, de guión. Pablo José Mesa, un gran director, amigo de la casa, hace poco terminó su curso de guión. Son herramientas para no desaprovechar todo lo que tiene que ver con capacitaciones. Y muy pronto estaremos dando acá, en este hermoso lugar de UOCRA, estaremos dando capacitaciones que tienen que ver con microfonista y que tienen que ver con producción, presenciales. En este caso ya les contaremos más seguramente por redes. El otro eje en el que trabajamos tiene que ver con internacionalización. Hace poco la Ciudad de Buenos Aires lanzó lo que es el Cash Rebate. El Cash Rebate ayuda a las productoras locales que trabajan con plataformas internacionales con un Cash Rebate para que estas producciones se hagan en la Ciudad de Buenos Aires. Y facilita de alguna manera, gracias a muchos de estos, de este construir que tiene el audiovisual, a que los proyectos grandes se puedan hacer y se puedan lograr. Y por último, tenemos lo que es Basset, que para eso está Claudia acá, que les va a poder contar cómo es filmar en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uno a veces piensa que es complicado, bueno, vamos a derribar todas esas barreras y se van a poder enterar que no es difícil, que es fácil, que hay herramientas, que estamos nosotros del otro lado del teléfono o de la compu o del WhatsApp para responder dudas, y que hoy en la Ciudad de Buenos Aires se están filmando un promedio de 10 producciones grandes por mes. Tenemos muchos rodajes en la ciudad, con muchos cortes de calle, con muchas locaciones alquiladas,
privadas, públicas. Digo, la ciudad, como bien lo dice la charla esta, es un set a cielo abierto y eso nos hace, la verdad, que la gestión sea una rueda que no para, ¿no? Que ahora se está filmando desde el Eternauta, pasando por documentales de estudiantes, la Universidad del Cine pide permisos todo el tiempo, la FADU, bueno. La idea es que este set a cielo abierto sea alcanzable para todos, los que viven en la ciudad y los que vienen a filmar a la ciudad desde otras provincias, desde donde sea que lleguen para filmar las distintas locaciones que tenemos. Así que en parte de eso se trata esta charla. Yo voy a hacer, para los que no se animan a preguntar, las preguntas que siempre surgen y Claudia nos va a ayudar a resolver esas incógnitas. Así que bueno, aquí vamos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Como les contó Paula, yo soy subgerente de Basset. La idea es, bueno, contarle un poco qué es Basset, pero para eso pienso que está bueno que sepan que ya tenemos más de 20 años como oficina de filmaciones, que Basset comenzó siendo una mesa de entrada para pedidos de filmación. En ese momento lo que estaba pasando es que había filmaciones en la ciudad, muchas filmaciones, empezaba a haber mucha publicidad, digamos que un auge de publicidad, y lo que pasaba es que los permisos estaban no estaban normalizados, por decir así, dependían más de un contacto o, digamos, del acercamiento que tengan. Entonces la idea fue crear una oficina que, además de incitar, además de traer filmaciones a la ciudad, como decía Paula también con lo que es la Buenos Aires Comisión de Filmaciones, vamos, normalice cómo se piden los permisos en la ciudad, ponga reglas. Yo creo que es una forma de democratizar, digamos, los permisos. Hay requisitos para cumplir, pero que se pueden cumplir, digamos, ya sea por empresas, por personas físicas, por entidades educativas, ¿sí? Hoy, 20 años después, Basset no es nada más que una mesa de entrada. Lo que hace es asesorar a las productoras que necesitan saber de permisos, de locaciones, de cómo hacer los trámites, digamos, hasta dar los permisos en mano. ¿A qué me refiero? Que antes nosotros éramos solo la mesa de entrada. Nosotros recibíamos el permiso, lo enviábamos a un área y el área hacía el circuito, entregaba a la productora todo. Después de analizar qué pasaba con esto, si los permisos llegaban a buen puerto, si las productoras podían trabajar, vimos la necesidad de que, así como entraban por Basset, deberían salir para que una productora tenga un permiso, digamos, que le sirva. Entonces, nosotros hicimos, obviamente, una normativa y hoy Basset lo que hace es, para un permiso de filmación que puede involucrar a varias áreas, como por ejemplo el área de tránsito o el área de espacios verdes, hace un solo permiso. Las áreas le contestan a Basset si se puede hacer y Basset redacta ese permiso para que las productoras salgan. Cuando hablamos de filmar en la ciudad, nosotros lo que planteamos es lo siguiente. La ciudad tiene miles de paisajes, tiene una arquitectura diversa, por eso también en algún momento, digamos, las publicidades de afuera vienen acá, porque Buenos Aires puede ser otras ciudades del mundo también, pero también para nuestro cine nacional, por ejemplo, o para las series, digamos, de plataformas que surgieron en los últimos años, la ciudad puede ser la ciudad misma, Buenos Aires misma, como una ventana al mundo. Lo que se hace, es elegir un lugar de la ciudad y lo que nosotros planteamos es, cuando ustedes, planteen locaciones, es muy importante que vayan al lugar, que conozcan el lugar, que entiendan dónde se va a desarrollar su producción. ¿Por qué? Porque probablemente sea un barrio, probablemente tenga vecinos, probablemente tenga establecimientos cercanos, como puede ser una escuela. ¿Para qué sirve esto? Para armar una logística a la hora de pedir un permiso. Por ejemplo, si yo tengo una locación que
al director le gusta una casa determinada y al lado tiene una escuela, yo tengo que saber que hay horarios donde va a haber timbre, hay horarios donde va a haber autos en la puerta que vienen a buscar chicos. Es muy importante que, digamos, cuando se elige la ciudad, esta o cualquier ciudad, ¿no? Pero bueno, esta en particular que es muy agitada, se entienda cuál es la lógica del lugar que yo voy a elegir. Y después, ¿qué permisos necesito, no? Si me va a alcanzar con pedir una vereda, si voy a necesitar estacionar vehículos, si voy a necesitar estacionar una cuadra, 2, 3. Eso depende mucho de los barrios. Y, digamos, es algo, ya les digo, es muy importante conectarse con el lugar que uno va a pedir. Para pedir un permiso en la Ciudad de Buenos Aires, primero hay que tener una habilitación. Todo, digamos, estos dos trámites se hacen en Baset. Vamos, como les dije antes, se pueden hacer a nombre de una persona física o una persona jurídica. Los requisitos no son muchos. Lo más importante que hay que presentar es, por supuesto, una póliza de seguros, que es una póliza de responsabilidad civil. Es una póliza que cubre, mientras que ustedes están desarrollando su trabajo, si hay un daño a un tercero. Esta póliza, ya les digo, cubre un daño a tercero, tiene que cubrir filmaciones en la Ciudad de Buenos Aires, tiene un par de cosas técnicas, pero digamos, no es una póliza que no exista. Es así. La actividad de filmaciones, la cobertura tiene que ser como mínimo la Ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto el periodo donde ustedes van a estar filmando como mínimo. Hay productoras que sacan su habilitación y contratan su seguro solo para una producción, entonces es en un tiempo determinado, en un periodo determinado. Hay productoras que trabajan habitualmente, entonces sacan una habilitación anual y después la van usando durante el año. Y otras productoras que, aunque no tengan producciones ya determinadas, prefieren siempre tener la habilitación vigente por si sale algo a último momento. Con esta habilitación, que ya les digo, los requisitos son que tengan un quit, que tengan una póliza de seguros, que tengan DNI o estatuto de la sociedad, según el tipo de persona que sean, y un domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, ya podrían tramitar la habilitación. Por eso le digo, no son tantos los requisitos. Sí son importantes que se cumplan, ¿no? No se pueden saltar. Y como les decía Paula, también las instituciones educativas, para que sus alumnos tengan prácticas en la calle, ellos toman la responsabilidad y tramitan esta habilitación y se la dan a sus alumnos para que hagan filmaciones en la vía pública. También lo que puede pasar es que haya algún tipo de institución que no cumpla con esta habilitación. Entonces, en esos casos tenemos muchas personas físicas que en su mayoría hacen cortometrajes, que salen a la calle y quieren experimentar y sacan por periodos cortos su habilitación y trabajan y piden permisos para este tipo de proyectos como puede ser un cortometraje. Como les decía, una vez que tienen la habilitación pueden pedir los set. Nosotros llamamos a set a todo el espacio que implique una filmación en la vía pública. Puede ser variado, como les decía, puede incluir un estacionamiento, puede incluir veredas, un predio del gobierno. Predio del gobierno, todos los que sean de la ciudad, por ejemplo, tipo escuelas, no sé, centros culturales. Todos... Siempre, en esos casos, veamos, lo que nosotros hacemos, lo que solemos pedirle a los interesados es, si vos necesitas filmar en un predio, que por ejemplo es un teatro, siempre hacemos una consulta previa, porque obviamente son lugares que tienen su programación, que no es movible por lo general. Vamos, entonces, en esos casos es como que la producción tiene que adaptarse a lo que pasa en esa locación. Pero bueno, les decía, el set es todos los permisos que yo necesite, lo voy a ingresar de manera online. Los permisos hoy, tanto la habilitación como el permiso específico de set se pide de manera online. Tienen un usuario y una clave cada productora, que es única y que les permite controlar, digamos, lo que piden, cómo están, si está vigente su habilitación, si no está vigente, vamos, tramitarla.
Tenemos días de cobertura, si llueve. Exacto. Los rodajes necesitan un lugar específico, que es lo que decíamos que es el set, una dirección específica, una calle con una altura, digamos, y también, como decía Pau, necesitan un día y un horario, ¿sí? Cuando yo pido un permiso de filmar es para filmar tal día en tal horario. Y tenemos cobertura climática. Si yo no puedo ir ese día y solicito otro día para filmar, siempre se hace desde el principio, se pide desde el principio, pero si llueve, por ejemplo, y no puedo ir a filmar, tengo un día de cobertura. Ese día no se cobra, obviamente que lo tienen que pedir. Si no lo piden, no se da. ¿Por qué? Porque hay veces que hay productoras que no piden cobertura porque solo están pidiendo un estacionamiento para ir a una locación privada, que es un interior y que no les importa afuera si llueve. Entonces, no es que se da por descarte, pero si se pide, tienen su cobertura climática. Después, lo que nosotros sí tenemos es una ley tarifaria, pero esta ley tarifaria varía lo que se le cobra, digamos, lo que tiene que abonar según qué tipo de proyecto. Para que tengan una idea, la publicidad paga el 100% de la ley tarifaria y un cortometraje abona solo un timbrado de tramitación, digamos que es mínimo. O, por ejemplo, un programa de televisión paga el 70% de la ley tarifaria. Eso, digamos, es lo que varía. Los precios a veces me preguntan, porque es una duda, digamos, son muy variables, porque no es lo mismo pedir 100 metros de estacionamiento que pedir 500. Por supuesto que eso es un cálculo que se va haciendo, pero ustedes en la página de Baset pueden descargar tanto los requisitos, digamos, esto que yo le planteé para tenerlos, pueden bajar el manual de cómo se tramita los permisos y pueden bajar la ley tarifaria y eso es lo que los ayuda a hacer un presupuesto, vamos, que obviamente es un presupuesto, porque si ustedes supónganse, piden estacionamiento en la 9 de julio, y en otra calle, y probablemente la 9 de julio no les salga porque no se puede estacionar, por lo tanto, eso ya no lo van a pagar, es menos. Por eso les digo, la ley tarifaria es muy orientativa para que ustedes sepan más o menos en qué rango es el gasto. Los estudiantes tampoco abonan, digamos, porque la idea es que tengan prácticas, que sepan, digamos, que hay un sistema, que hay permisos para salir a la calle y... no sé, no me... Siempre partiendo de la base de que estamos profesionalizando a la industria con esto. Claramente los estudiantes tienen que arrancar, no todos nacen sabiendo y la idea es que todos puedan practicar en vivo en la calle como es un rodaje, con los cortes pertinentes, con el despeje que corresponde la noche anterior, de menos a más, y ahí es donde entramos nosotros también a asesorar, por ejemplo, hospitales. La verdad que es muy difícil conseguir hospitales. Bueno, hay locaciones que tenemos como el Cultural San Martín que se usó para interior de un hospital, porque los pasillos datan como de otros. Exactamente, eso es lo que yo les decía cuando uno se pone, digamos, tanto digamos, en una locación que es externa como una locación que es un interior, uno también tiene que plantearse eso que yo les decía. Supónganse que pueda salir un hospital, tendrá sus restricciones, me imagino. Claro. Habrá sectores que se puede, sectores que no, por eso es cuando uno, digamos, está pensando en una locación, tiene que decir, ¿qué me conviene? ¿Ir a un hospital de verdad donde me van a dejar filmar, no sé, media hora, 1 hora, 2 horas? ¿O ir a una locación que son oficinas que si yo hago algo con arte parecen consultorios? Vamos, ¿no? Obviamente, eso ayuda, vamos, a que ustedes tengan permisos que nosotros siempre decimos lo mismo, cuando asesoramos, vamos, la idea es hablar entre nosotros, ponernos de acuerdo y que ustedes tengan algo que les sirva, vamos, permisos que les sirvan, que los vayan a usar y que, vamos, cumplan con la función que ustedes necesitan, porque si no, digamos, puede pasar esto, vamos, quiero un teatro, sí, pero un teatro por ahí podés filmar, no sé, les digo cualquier cosa, por decir algo, un lunes a las 3 de la tarde porque es el horario donde ya se hizo la desinfección y es antes del cierre, digamos, entonces te limita. Por eso, bueno, en esos casos, como decía Pau, hay locaciones, nosotras nos consultan mucho, digamos, cómo se puede, digamos, si tenemos algún espacio disponible para falsear algún tipo de locación que es más difícil. Pero bueno, digamos, eso ya depende de cada producción.
La idea siempre que nosotros tenemos es cuando lleguen a la instancia de filmar, digamos, de estar ya en la construcción de este proyecto audiovisual, que lleguen con la máxima información posible. Entonces solemos hacer reuniones con las productoras antes, cuando ya tienen decidido qué locaciones van a necesitar, como para ver y decir, bueno, sí, esto sirve, esto no, o digamos, no sé, vamos a tener que hablar con algún área como puede ser tránsito, que a veces, imagínense que tránsito tiene que combinar una filmación con, digamos, todo el tránsito que hay con en la los cortes ciudad. cotidianos, con las ferias, con las maratones. Exactamente. Digamos, con todo lo que sucede en una ciudad tan grande como la nuestra. Por otro lado, cuando hablamos de proyectos audiovisuales, no nos olvidemos que uno siempre piensa en proyecto audiovisual, un largometraje o una serie. Pero tenemos documentales, fotógrafos, videoclips. Se filman en la ciudad de Buenos Aires muchos videoclips. Y por ahí, al ser cosas tan que no se ven en pantalla grande, sino que se ven por YouTube, que se ven en las emisoras de cosas musicales, uno las pierde. Pero la verdad, los videoclipastas están filmando muchísimo y piden muchos espacios en la vía pública. Publicidad, la verdad. Sí. Nosotros más o menos, para que se den una idea, tenemos un promedio de que estas son las producciones que se filman en este set a cielo abierto, como nosotros decimos, ¿no? Tenemos un promedio de 550 producciones anuales. Si sacan la cuenta, es más de una producción por día en la calle, ¿sí? Que van, como decía Pau, desde la publicidad, que es la mayoría de las producciones son publicidades, pasando por estudiantes que hacen cortos, videoclips, fotografías, no sé, hay videoartes, hay montones, digamos, de producciones. Y después tenemos las grandes producciones que llegaron en los últimos años, digamos, que son las series para plataformas. Ellos, sí, desde la primera llegó a finales del 2019 y de ahí en más, digamos, son importantes para la industria. Es lo que decías vos cuando decías todo lo que mueve la industria. Digamos, nosotros tenemos dos puntos que nos gusta pensar. Tanto el trabajo que genera la industria, toda la gente que se mueve atrás de una producción audiovisual, y para nosotros como ciudad, la ventana que es para el mundo, ¿no? Que la gente vea Buenos Aires y que en las producciones se suele ver bien, ver linda, más linda de lo que es. Entonces, digamos, que la gente que lo vea diga, uy, qué bueno, estaría bueno conocer Buenos Aires y ver esos lugares. O sea, tenemos ejemplos como la película Focus, que se filmó acá en San Telmo y es, la verdad que es, digamos, la película en historia, no sé si es la mejor, pero a nivel imagen, Buenos Aires queda muy bien, digamos, en esas imágenes. Yo si no fuera a Buenos Aires, me daría ganas de visitarla. De visita. Sí, bueno, sí. Y después, gracias a las series o las películas, tenemos ese derrame hacia otras industrias. Hay un tour gastronómico por los bares donde transcurre la serie de Fito Páez, por ejemplo. Después la gente se ha sacado fotos en la puerta donde se filmó el tremendo granizo de la película de Francella. Sí, o el bar de 1985. El bar de 1985, sí. Tribunales por el secreto de sus ojos. Sí. Bueno, la verdad que me gustaría escuchar, y seguramente a todos los que están acá y los que están viendo por las plataformas, qué nos cuentan nuestros jefes de locación, nuestros como si fueran propios, pero en realidad nuestros profesionales de la industria, los jefes de locación, que los tenemos grabados, que muy amablemente nos cuentan algunas anécdotas, problemas, vicisitudes y otros en este video que vamos a ver ahora. Para pedir los permisos ante Baset me parece que una cosa importante, además de hacer los instructivos y leer toda la información posible previamente, es ir a los lugares. Estar in situ en el lugar y entender un poco cómo es la dinámica de esa calle normalmente.
donde hay un lugar para estación de discapacitados, donde hay salidas de vehículos, garajes, y si hay una parada de colectivo que uno no se dio cuenta que estaba. Y ese tipo de cosas son muy importantes porque a la hora de pedir los permisos no es lo mismo caer en un mapa que estar en el lugar y entender dónde sí se va a poder y dónde uno ya se da cuenta directamente por lógica ciudadana que no se va a poder, ¿no? Y entonces desde ese lugar uno puede pensar una alternativa y probablemente eso sí surja. Entonces me parece importante, además de entender cómo funciona la dinámica de la página, ir a los lugares primero y estar in situ ahí, y también hacerse un plano, ¿no? Antes de meterse en el sitio, en el sistema para poder hacer el permiso. Hacerse un mapa primero, entender qué es lo que uno quiere hacer, así no está lidiando con la necesidad en el momento y no tener el ejercicio previo hecho. Cuando unas locaciones tienen jurisdicción compartida, por ejemplo en el caso de Ciudad y Nación, digamos la Casa Rosada, en el caso por ejemplo del Reino, lo que es necesario es tener más tiempo previo para poder gestionar, porque Ciudad va a querer saber si Nación te dio el permiso y te lo va a pedir, y a la vez Nación te va a pedir el permiso de Ciudad. Entonces estos tipos de locaciones lo que seguro requieren es mucho más tiempo de análisis de desarrollo y de preproducción a la hora de pedir los permisos. Dependiendo del tipo de proyecto que sea, publicitario, de acuerdo a las ventanas previas de pedido de permisos, recomendaría hacerse el usuario con tiempo y practicar. Es un sistema muy claro, pero siempre está bueno agarrar la mecánica, no con un permiso real, sino quizás haciendo algún tipo de simulación. Me parece que es algo que sugiero y que en mi experiencia funciona. Yo no puedo separar, en este trabajo, separar lo técnico y lo humano es difícil, y más en locaciones para mí. Sos un poco el emisario de un mundo que el ciudadano de a pie no desconoce. Digo, el contacto que tiene con lo que hacemos es a través de la pantalla, y a veces nuestra presencia es disruptiva en los barrios y bueno, con la irrupción de las plataformas y todo, el auge de la producción actual es un poco más disruptivo por el tamaño que tienen las producciones, y bueno, recomiendo tener mucha paciencia a la hora de explicar lo que uno está haciendo y a la vez escuchar al vecino, que es algo que quizás en un desarrollo de una producción venís con un ritmo de trabajo y que te come, que quizás tenés que escuchar al vecino y tomarte el tiempo de escucharlo y de entender que vos estás ahí de paso y que tenés que traducir lo mejor posible tu necesidad por ese rato al vecino, y en general la respuesta siempre es positiva. El trabajo con locaciones de épocas se complica. Tenemos cada vez más el ayudo de la postproducción, pero bueno, siempre hay que tratar de intervenir lo máximo posible lo que es real, modificar elementos, y ahí también entra a jugar, por ejemplo, Basset, que nos conecta con quienes nos van a mover a lo mejor los tachos de basura de época, o si hay que, no sé, elementos de luminaria actual de LED que hay que apagar o reemplazar por luminaria más antigua. Ahí entra también Basset a generar esos contactos, digamos, y está bueno. Tenemos un archivo de fotos de muchos gigas de locaciones de la ciudad. Es lo que uno conoce de la ciudad, de tantos años de dar vueltas, y recurrimos también ahora mucho al Google Maps, al Google Street, que ayuda un montón, por lo menos para entender a ver qué barrios sin tener que ir y no perder tanto tiempo. Y sí, después vamos a buscar. Hay que salir a la calle a fotear, a ver cómo está ese lugar hoy, más allá de lo que uno tenga en archivo. A lo mejor son fotos de hace unos años, hay que ir a verlo, a ver si no agregaron un local nuevo, moderno, sobre todo en estas producciones de época. Hay que estar chequeando todo el tiempo en qué situación está la locación. El tener un permiso de filmación te da una cobertura legal muy importante para cualquier productora, porque te cubre ante cualquier cosa que pueda suceder. El video está bueno también para aquellos que dicen, ay, yo quiero trabajar en la industria audiovisual, pero no sé bien dónde ni de qué. Uno nunca piensa que puede ser jefe de locación, y jefe de locación es uno de los trabajos más divertidos dentro de un equipo de rodaje. Es el que inicia todo, el que le lleva las propuestas al director, el que pasa los presupuestos al productor, que después a regañadientes dice, bueno, sí, Casa Rosada, bueno, no, Cabildo, etcétera, digo, como para nombrar cosas grandes. Pero la verdad es que hay muchos oficios en esta construcción del cine que tiene la industria, y uno de ellos es el jefe de locación. Hemos hecho cursos de capacitación al respecto también. Y que para proyectos grandes, como digamos,
puede ser los últimos que se rodaron, por ejemplo El Reino, que ahí aparecía, ya no se trabaja con un jefe de locaciones, se trabaja con un equipo de locaciones. Vamos, eso es lo que hace también que, digamos, que se necesite más gente, porque ya no se trata de buscar una locación, porque son proyectos que, como decía Eugenia en el video, digamos, si vos tenés que trabajar con la Casa Rosada, necesitas toda una previa y un trabajo importante, porque obviamente es una locación, como les decía, que tiene su actividad, que tenés que ver en qué momento se puede hacer, cuándo no. Vamos. Entonces son equipos que se van, digamos, van creciendo con las producciones, con el tamaño de las producciones. Bueno, dicho esto, no sé si hay preguntas o hacemos que... ¿Es caro sacar una póliza de caución? La pregunta que hacen siempre. La póliza no, la póliza es de responsabilidad civil y el monto mínimo que nosotros pedimos asegurado es de 500.000 pesos. Ese es el monto que no es lo que asegurado, uno no tiene que prima. pagar. Claro. La prima varía mucho, varía desde si vos la sacás por un día a 12 meses, varía la compañía de seguros que vos contrates, digamos, es variable. Y después es una póliza de seguro, no tiene un costo elevadísimo, inalcanzable. Y por otro lado, es como decía Mariano en el video, digamos, te da una garantía también a vos. De hecho, hablando con asesores de seguro, dice, las compañías más chicas son las que sacan pólizas más grandes porque son las que necesitan tener un aval por si llega a pasar algo, que por suerte no pasa. No, digamos, no tenemos muchas experiencias de que pase, pero bueno, es lo necesario para, digamos, prevenir lo que sea. Pregunta número 2 que siempre hacen. ¿Tengo que ir con el papelito por si aparece un oficial en el rodaje y me pide? Sí, es importante que siempre tengan encima los permisos de filmación. Nosotros se imaginan que nosotros promovemos la industria, los apoyamos, los acompañamos, pero también somos parte, digamos, tenemos que dar la cara ante el vecino, ante las instituciones, digamos, somos los que mediamos. Les puedo decir que es importante, digamos, que los vecinos, primero, sepan que ustedes van a ir, sepan que van a estar haciendo, digamos, imagínense que por ahí esto es en un barrio tranquilo donde... digamos, Parque Chas, por ejemplo. Claro. Locación que se usa mucho porque, todos saben, es en redondo. Entonces es fácil para persecución, es lindo para la cámara, agarra justo el giro, etc. Lo importante es avisarle al vecino con carteles, claro, simples carteles. Rodaje, proyecto tal, permiso número tal, y lo van pegando en los árboles como cuando se hacen las podas. Sí, es importante que el vecino sienta que si tiene un problema sabe a quién recurrir. O si siente ruidos. Imagínense ustedes durmiendo, 6 de la mañana, empiezan a entrar camiones a tu barrio, los escuchás. Digamos, que eso, digamos, el vecino sepa qué está pasando en su barrio. De hecho, muchas veces los vecinos lo que nos piden es eso. Lo que yo les pido es que nos informen qué va a estar pasando. Y también si tengo un problema, digamos, saber a quién recurrir. Es importante, como decía Pau, un cartel donde diga, esta es la producción de tal, este es el teléfono al cual podés llamar al jefe de locaciones y si tenés un problema, digamos, buscar la solución. Siempre las productoras... Pregunta 4. Mi jefe de locaciones contrata a los chicos para despejes. Los despejes es despejar la cuadra para que los camiones vengan el día del rodaje y estacionen. Un vecino no quiere despejar. ¿Qué se hace en esos casos? No, siempre nosotros lo que decimos es lo importante es la convivencia, lo importante es, digamos, tratar de entender por qué el vecino no quiere despejar y, digamos, llegar a un acuerdo con el vecino. Conocer la producción, si el vecino no accede, se le paga el estacionamiento a ese vecino cercano a su casa. O se trata de entender, a veces por ahí el vecino quiere estacionar en la noche y está la gente haciendo el despeje, pero a las 6 de la mañana se va a trabajar. Entonces, para la producción, si el vecino es demasiado, digamos, la situación es muy complicada, lo dejás estacionar. Si vos tenés metros para estacionar, eso también habla de hacer una previa y ver, si yo tengo una cuadra donde ya sabés que hay 3 torres que no tienen garage, sabés que va a haber vecinos que estacionan por el lugar, sabés que puede llegar a ser, digamos, un tema.
Entonces, bueno, nada, eso, lo importante es escuchar y entender y ponerse de acuerdo. Por lo general lo que se hace es lo que decís vos, digamos, te pago un garage, lo dejás acá a 2 cuadras, pero va a estar adentro del garage, va a estar tranquilo. Eso ya te da una tranquilidad. Yo como que tengo auto, que si vos me ofreces eso, me parece que está bien. Y si no está bien, vamos a buscar la solución. La idea es convivir y que tanto la productora pueda trabajar como el vecino pueda descansar si es la madrugada o, digamos, estar tranquilo en su hogar como corresponde. Con estas preguntas breves se dan cuenta que filmar en la ciudad de Buenos Aires es fácil, es lindo, es gratificante para todos los que hacemos la industria audiovisual, publicidad, documentales, largometrajes, series, fotografía, estudiantes y los que vienen de afuera para filmar acá. Y hablo de afuera, no del exterior. El que viene de Córdoba, el de Misiones, el de Neuquén, el de Bahía Blanca. La verdad que esto que decía Claudia, de alguna manera, el derrame que tiene esta industria es tan importante que hace que en ese rodaje donde se hizo ese despeje esté trabajando el bar de la esquina que le está vendiendo café a los chicos, más allá del catering que hay en todos los rodajes y que siempre es divertido. Está el catering de la esquina, el estacionamiento de la otra cuadra, la librería porque se olvidaron de traer un bloc de hojas para la mesa del rodaje. Digo, es un derrame que in situ en el rodaje ya arranca y después obviamente no termina hasta la sala donde se compra el pochoclo y ustedes disfrutan de las diferentes películas que van a ver a la pantalla grande o en su casa si la ven por plataformas. Así que creo que con esto de alguna manera damos cuenta de qué se trata Buenos Aires, un set a cielo abierto. ¿Qué pensás, Ale? Y además si tienen alguna duda, cuando vean esta charla, que también recordamos que posteriormente al festival, la semana que viene, va a estar disponible en festival.construircine.com, que es la web del festival, y también en Vivamos Cultura, en la plataforma. Pueden llamar al Basset, que ahí siempre atienden a todo el mundo, y que tienen una página que también, o sea, primero consulten la página del Basset, y si ahí no encuentran la respuesta, llaman al Basset. Así que bueno, les agradecemos muchísimo a las dos. Eso estamos. Total. Tenemos WhatsApp, nos pueden escribir por WhatsApp, tenemos teléfono y si no tenemos el mail que es basset@buenosaires.gov.ar y ahí vamos contestando todas, aclarando todas las dudas que van surgiendo de todos los interesados. Muchas gracias. Y también recordarles que lo hizo Paula en un momento, pero que Buenos Aires Audiovisual, Impulso Cultural, tiene un montón de propuestas educativas, un montón, para un montón de oficios, para un montón de distintos segmentos, como decía ella, de la industria, así que entren a las redes, a las páginas, son súper activos y aprovechenlas porque están buenísimas. Muchísimas gracias, Buenos Aires Cielo Abierto, gracias Paula, gracias Claudia. Diez años de competencias, focos, laboratorios, charlas, expertos y mucho más. Construir Cine, 10ª edición.